Aló, aló, aló.
Aló.
Sí, sí.
Aló, 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 hola, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, ¿bien usted? Sí, sí. bien, sí. Somos dos. Sí, es que como no nos llegó nada al correo, entonces supusimos que no iba a haber clase. Sí, no, lo que pasa es que yo no tengo el correo de ustedes, por eso que yo le envié ¿A a Martín? Martín, claro, el contacto, y me escribió y le respondí y eso. Ah, ya es que en el grupo estaban preguntando si habían clase y el ayudante dijo que no sabía, que no le habían informado. Sí, 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 entonces ahí está. Sí. No, pero ahí me escribió recién Martín que me dice que no había revisado, pero sí, Sí, bueno, sé qué hace, pues sí. Es que yo tampoco conozco el ayudante, entonces, pero bueno, ya, salgamos. Ahí está, estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. se ve, ya. Eh, Así que vamos a... Ahí aparece que tenemos el control 2 el día lunes, ¿ya? El lunes 12 de julio, sí, ¿vale? Que va a entrar variable aleatoria discreta y continua, ¿ok? Profe, Sí, cuénteme. ¿ese control va a ser en pareja o individual? La modalidad todavía no la sé porque, por lo que tengo entendido, la profesora vuelve ya la próxima semana. Ya, así que yo Ya. creo que ahí la profesora les va a dar más ¿cómo se llama? Detalles de cómo va a ser el cursillo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Ya, sí, no, no, es que ya me avisaron sobre esa fecha, porque como este lunes es feriado, entonces se cambió esa fecha el control, ¿vale? ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que habíamos visto la última clase? Bueno, igual esto se los voy a compartir, le voy a compartir a Martín esta PPT y claramente la grabación también, pues, ¿ya? ¿Sí? Ya, vamos a ver qué pasa con esto. Espérate, cancela, porque esta cosa aparece ahí, en la PPT. Ya. La clase pasada, en el capítulo anterior, habíamos visto las propiedades del valor esperado, ¿cierto? Ya habíamos calculado el valor esperado de este ejemplito, ¿cierto? ¿Sí? Sí, me van confirmando si lo habíamos visto eso, ¿ya? Ahora queda ver lo que es la varianza de una variable aleatoria, que en la farándula de la estadística esto es sigma cuadrado, ¿sí? Y esta es la fórmula para una variable aleatoria discreta, ¿ya? Y esta es la fórmula general en estricto rigor, ¿ya? Esta sería la varianza. Vamos a escribir esto acá, vamos a copiar para que se entienda un poco esto. ¿Mm? Entonces, partimos con esto aquí. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo tengo una variable aleatoria discreta, si yo tengo mi variable aleatoria discreta, recuerden que tengo acá los elementos del recorrido, ¿cierto? Los elementos del recorrido están por aquí están sus respectivas probabilidades de x sub i, aquí tengo x1, la probabilidad de x1, x2, para que se vaya entendiendo un poquito de probabilidad de x2, xn, probabilidad de xn, ¿ya? Ahora, si esta es una variable aleatoria discreta, entonces el valor esperado, es como un promedio, es la multiplicación, es la suma de las multiplicaciones entre cada elemento recorrido por su respectiva probabilidad, ¿ok? Sí, bien, más xn por la probabilidad de xn. Ya. Pero ahora, ojo, cabe destacar que una varianza jamás va a ser negativa. Jamás va a ser negativa en esta historia. Nunca, nunca, nunca. ¿Ya? Así que si ustedes calculan una varianza y le da negativa, algo hicieron mal. Ese sería el valor esperado. Y la varianza es nada más ni nada menos que, me dice la formulita aquí, que es el valor esperado de eso
menos el valor esperado de x al cuadrado. Ya, este numerito que es el valor esperado, ya lo saben calcular, que lo hemos calculado en la clase pasada. Pero lo nuevo bajo el sol es que aparece esta expresión. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el valor esperado de x al cuadrado se eleva cada elemento del recorrido al cuadrado, x1 al cuadrado, y se multiplica por la probabilidad. La probabilidad, esto es lo que se mantiene, ¿ya? Nunca se van a elevar al cuadrado estos elementos que están acá, ¿ya? Entonces sería s más x2 al cuadrado por la probabilidad de x2 y más xn al cuadrado por la probabilidad de xn, ¿ya? Eso sería esta expresión que está aquí. Esa expresión que está aquí es lo mismo que está acá, ¿ya? Si hay alguna duda, me avisan, ¿sí? ¿Cómo va hasta el momento? ¿Todo bien? ¿O se quedaron dormidos? ¿Están ahí? Ya. Tomemos el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, hicimos en la clase del día viernes, hace 2 semanitas más o menos, y lo vamos a aplicar acá, ¿ya? Espérenme ahí, me voy a la siguiente página, para pam, para pam, para pam, para pam, para pam, 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 ahí está, ¿no? Ya, y pegamos. Bien. Ahí yo necesito que ustedes me vayan ayudando porque aquí tengo 06, 07, 08, 09, este sería 01. Ya 01. Ya. Entonces ahora este valía 0,1, ¿cierto? Esta X valía 0,1. Y la varianza de esa variable aleatoria discreta, esta sería igual a lo que se x al cuadrado menos el valor esperado de x y todo esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que es el valor esperado de x al cuadrado? ¿Qué es? Esto vendría siendo igual a 0, lo voy a poner con rojito aquí, 0 al cuadrado por su respectiva probabilidad, que sería de 0,1, más 1 al cuadrado por su respectiva probabilidad, que sería 0,2, más el elemento del recorrido para este caso, que sería 2 al cuadrado por 0,3, más el otro elemento que está en el recorrido, 3 al cuadrado por 0,4. Y más el otro elemento, el último elemento que he recorrido, que sería 4 al cuadrado por 0,1. ¿Ya? Entonces, esta sería esta partecita más, este elemento que está aquí. ¿Ok? Eso que está aquí. Ya, aquí tengo el valor esperado de x al cuadrado. A ver si esta cosa me permite a mí hacer unas cosillas. Calculadora
calculadora, a ver si esto no me lo permite. No me lo permite. Ya. Entonces, hagan los cálculos, yo los voy a hacer, voy a sacar una calculadora y hacemos los cálculos juntos aquí, ¿ya? Bien. ¿Cuánto les dio a usted eso? Sería 0.2 más 4 por 0,3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto les dio? A mí me dio 6.6. 6,6, ya. 6,6. 6,6. ¿Y se acuerdan cuánto le había dado el valor esperado antes? Que sería 0,2. ¿Cuánto era el que habíamos hecho en la clase pasada? Ahí por ahí para que revisen su cuaderno. Por favor. En estricto rigor, el valor esperado de X sería 0 por solamente su probabilidad. 0,1 más 1 al cuadrado por 0,2. Perdón, esto sería solamente 1 por 0,2. Multiplico el elemento del recorrido, que sería 2 por su respectiva probabilidad, que vendría siendo 0,3 más 3 por su respectiva probabilidad, que sería 0,4, y más 4 por su respectiva probabilidad, que sería 0,1. ¿Ya? Recuerden que eso lo habíamos hecho en el capítulo anterior, pero les recuerdo un poquito esto. Ahí ustedes me dicen cuánto les dio ese valor esperado. El valor esperado de X, lo último que escribí, por favor. Da 2,4. 2,4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Para calcular la varianza, luego, la varianza de la variable aleatoria X es, y entonces sería el valor esperado de, voy a escribir por si acaso ahí, valor esperado de X al cuadrado menos el cuadrado del primer momento, que lo esperado sería 6,6, menos, y aquí hay que hacer lo siguiente, 2,4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí, adivinen qué les voy a pedir. Que me hagan el calculador, porque sería 6.6. No ando con calculador, estoy haciendo menos 0,84. 0,84. Sí, profe. Ya, ahí está. Ahí me dio esto. En el chiste, yo lo que estoy haciendo esto mide la dispersión de la variable aleatoria con respecto al promedio. Es la misma interpretación que se tiene cuando ustedes tenían estadística descriptiva y calculaban las varianzas, ¿cierto? Que eran unas desviaciones medias con respecto al promedio poblacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería lo que corresponde a la clase de hoy. No. Esto sería lo que corresponde a lo que es la varianza, lo que nos quedó por ver. Vamos a ver ahora las propiedades de la varianza. Vean las diferencias que existen entre las propiedades del valor esperado y de la varianza, ¿ya? Pero os dejo ahí para que
la estudien, pero aquí, permiso. Está por acá. Profe, ¿Sí? Sí, tengo una duda, es que cuente. en Sí. el cálculo de x elevado a 2, Sí, sí. en el 3 elevado a 2, ¿por qué está multiplicado 0 por 4 y no 0 por 3? Ah, yo me equivoqué, pues cierto, porque estoy en otra, ¿cierto? Sería 0 por 3, ¿cierto? Muchas gracias. Sí. Ahí me va a variar un poco, porque sería por su respectiva probabilidad que es 0,3. No sé por qué puse 0,4. ¿Ya? Ahí le va a variar un poco el valor. ¿Cuánto te da ahí si le pones por 0,3? Ahí lo tengo que calcular. Ya, sí, porque ahí sería como, en un ejercicio rigor esto va a ser 0. Acá sería 1 cuadrado, que sería 1 por 0,2, 4 por 0,3, 9 por 0,3 y 12 por 0,1. Va a variar un poquito. No sé por qué le puse. Gracias por... ¿Qué estaba pensando en 0,4? Va. No sé. No lo sé, no lo sé. Y este sería el 0,3, ¿cierto? Aquí hay que poner 0,3. ¿Sí? 0,3. Ahí está. Y 2,4 parece que no. Ojo, la varianza jamás puede dar negativa, ¿ya? Ahí me da 8,9. Espérate, a ver. Sí, 8,9 me da. Ahí me corroboran. Es 0,2 por 4 por 0,3 más 9 por 0,3 y más 16 por 0,1. Este sería 0,1. Ahí está. 5,7. 5,7. 5,7 y esto menos 0,4. ¿Ya? Profe, y el otro es 2,1. 2,1. Sí, porque se acuerdan que habíamos... Esto era el número de televisores, parece que se vendía, ¿no? Ya, entonces sería 5,7 menos 2,1 al cuadrado, ¿cierto? Y ahí me da 1,29. Ya, 1,29. ¿Cierto? Sería 5,7 menos 2,1 al cuadrado, que sería 1,29. Bien. Ok. Ya, entonces, como yo les decía, vamos a estudiar ahora más que estudiar, les voy a mostrar las propiedades de la varianza, ya que no son las mismas que las propiedades del valor esperado. Y aquí era esto, ¿sí? Estamos jugando con eso, con eso. A ver, ahí sí. Propiedades de la varianza. Me está diciendo que la varianza es una constante. La primera propiedad que voy a poner aquí es que la varianza es una constante cero. ¿Ya? Acuérdense que la propiedad del valor esperado es que el valor esperado es una constante, es la misma constante. Ahora la varianza, no, hay una variabilidad. O sea, si yo calculo la varianza entre 7 y 7, 7, 7, siempre va a ser cero, no hay dispersiones. ¿Ya? Eso me está diciendo. La varianza de una variable aleatoria, sabemos que X es una variable aleatoria, y sumándole y restando la constante va a ser siempre la varianza de la variable aleatoria. Aquí está el ejemplo. O sea, si tengo la X que es una variable aleatoria y 7 es un numerito real, la varianza de X más 7 va a ser siempre la varianza de X. ¿Ok? Sí. La varianza es una constante. Por una variable aleatoria, la constante sale hacia el lado al cuadrado, multiplicando la varianza de la variable aleatoria.
¿Ya? Ok. Y ya esta varianza va a depender si es una variable aleatoria continua o discreta para saber cómo calcular la varianza. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí tenemos entonces que aquí tengo la varianza de 7 por x, esa constante sería 7 al cuadrado, que sería 49, por la varianza de x. Y aquí aparece lo mismo. Ahora, fíjense que la idea es que siempre la varianza de la constante desaparece. Si la constante está sola, no está multiplicando la variable aleatoria, entonces esa constante sale. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces las propiedades de la varianza y lo que vamos a hacer un último ejemplo para poder cerrar lo que es variable aleatoria discreta y pasar al caso continuo. ¿Ok? ¿Ya? Permiso, yo voy a poner lo mismo. Eso aquí. Sorry, si ya vuelvo ahí. Vuelvo. Copiar. Aquí vamos a pegar acá. Aquí. Vamos a ver cómo puede quedar bacán esto, que se vea. Eso ahí. Y esto acá. Ahí sí. Ahí, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que tengo un contexto que dice que un contratista está interesado en conocer el costo total de un proyecto en el que intenta hacer una oferta. ¿Ya? Estima que los costos materiales serán de $25.000 y el trabajo de $900 diarios. Si se necesitan X días para terminar el proyecto, estos X días corresponden a mi variable aleatoria. El contratista construye unas probabilidades subjetivas sobre la duración del proyecto. Ya. Aquí está el número de días y la probabilidad de que se demore esos días en terminar el proyecto, ¿cierto? Demorar 10 días tiene una probabilidad de 0,1. Que se demore 11 días en terminar el proyecto tiene una probabilidad de 0,3. ¿Cuál será la probabilidad de que se demore 14 días? ¿Ah? ¿Qué tipo de variable aleatoria es esta? ¿Es una variable aleatoria discreta o es una variable aleatoria continua? ¿Qué dice el público? ¿Qué me dice el público? Público presente. ¿Cuál es la variable aleatoria? El número de días que o los días que se demora en terminar el proyecto, ¿cierto? Esa es mi variable aleatoria, ¿no? Número de días que se demora en terminar el proyecto. Y si yo hablo del número de algo, es algo discreto, el número de días, eso es algo discreto o continuo. ¿Mm? No se peleen. Acuérdense que eso es algo discreto, ¿cierto? Número de estudiantes que hay en sala, ¿cierto? Número de estudiantes conectados a Internet, ¿sí? Eso es algo discreto. Entonces, la variable aleatoria es discreta, ¿cierto? Porque estos son los recorridos de esa variable aleatoria, ¿cierto? Y acuérdense que el recorrido es el conjunto de posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria. Para este caso, puede tomar entre 10 y 14 días. ¿Qué si es una variable aleatoria discreta? ¿Qué debería ocurrir con la suma de las probabilidades si esto fuese una función de probabilidad? ¿Qué debería ocurrir ahí cuando tendría que sumar esa suma de esas probabilidades? Que sea igual a 1, ¿no? Muy bien, ¿cierto? Excelente. Entonces, ¿cuál sería entonces la probabilidad, esto X, que se demore 14 días? ¿Cuánto te le falta esto para que esto sume 1? El X debería ser igual a... 0,1.
Muy bien, ¿cierto? Con confianza, 0,1. Sí, porque así yo sé que la probabilidad de que se demore esta más esa, más esa, más esa, más esa debe ser 1. Acuérdense que la probabilidad, por ser una función de probabilidad, ¿vale? Tiene que ser mayor o igual que 0. Y en el caso discreto, la suma debe dar 1. ¿Sí? Entonces eso me asegura que todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1. Nunca se va a escapar de eso por el solo hecho de ser una función de probabilidad. Muy bien, ya. Entonces el X vale ser, o sea, la probabilidad, lo que estaba preguntando, que no aparece aquí, pero de todas maneras, para poder interpretar esta distribución de probabilidades, la probabilidad de que el contratista se demore 14 días en terminar el proyecto es de 0,1. ¿Se han dado cuenta que se tiene confianza el hombre? Va disminuyendo la probabilidad a partir de que 13 y 14 no. Empieza a disminuir 0,2, 0,1. Las otras probabilidades eran las mismas que se demore 11, 12 días. Ya. Entonces me está diciendo aquí, ¿cuál es la probabilidad que se necesiten a lo más 12 días para terminar el proyecto? A ver, voy a alcanzar, no sé si ustedes esto lo quieren que lo haga en la otra hoja o aquí. Yo creo que en la otra hoja para que quede más ordenadito ya. Entonces, aquí ya les presento eso y nos vamos a la siguiente hojita, que sería esta. Ahora vamos, nos vamos a la manito. Entonces, sabemos que, o sea, ¿qué me están preguntando? La X es el número de días, ¿cierto? Es una variable aleatoria discreta que representa el número de días que el contratista se demora en terminar el proyecto. Y en la parte A me están preguntando cuál es la probabilidad de que se necesiten a lo más 12 días para terminar el proyecto. Entonces la respuesta sería, esto sería la probabilidad de que esa variable aleatoria X, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué es lo que es a lo más? ¿Qué me dice? A lo más es menor o igual que 12, ¿cierto? Eso sería, eso me están preguntando. ¿Sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Sugerencias. ¿Qué habría que hacer para calcular esta probabilidad? La sumatoria de los días del 12, ¿o no? Eso, ¿cierto? Muy bien. Había que sumar la probabilidad de que se demore 10 días más la probabilidad de que se demore 11 días y más la probabilidad de que se demore 12 días, ¿cierto? Porque es a lo más, ¿cierto? Se puede demorar o 10 días o 11 días, u 11 días o 12 días, ¿cierto? Como estos eventos son mutuamente excluyentes, ¿cierto? La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Muy bien. Ya. Entonces, la probabilidad de que se demore 10 días está tabulada, me la da el contratista y es de 0,1 más la probabilidad de que se demore 11 días es de 0,3 y más la probabilidad de que se demore 12 días es de 0,3. Por lo tanto, esta probabilidad es de 0,7. ¿Sí? Y ustedes lo que tienen que hacer ahora es interpretar dar una interpretación al problema, ¿cierto? Responder la pregunta. ¿Sí? La probabilidad de que se necesiten a lo más 12 días es de 0,7. ¿Bien? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Preguntas, dudas que tengan, algo que no les quede claro. Mi letra también es probable que no se entienda.
me avisan cuando anoten para pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Ya, profe. Vale, vamos a la siguiente. Yo me llevo esta, porque esto es importante, el contexto está, ¿sí? Me llevo esta parte que está aquí. Y luego lo que hago es ir a la pregunta que está acá. Y nos vamos aquí y me dice B. Determine el número esperado de días que se requiere. ¿Para qué? Para terminar el proyecto. ¿Ya? Determine el número esperado de días que se requiere para terminar el proyecto. Bueno, el número esperado o un promedio, siempre que están trabajando con una variable aleatoria y les digan cuánto se espera o el promedio, es porque le están pidiendo por calcular el valor esperado de dicha variable aleatoria. Toda variable aleatoria, ya sea discreta o continua, tiene un valor esperado. Como esta es una variable aleatoria discreta, entonces el valor esperado, recuerden que es el elemento recorrido multiplicado por su respectiva probabilidad, ¿sí? Eso se multiplican por eso, y esos valores se van sumando, ¿ok? ¿Sí? ¿Vale? Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto va a ser 10 por su probabilidad, que sería de 0,1, más. Se demora 11 días por la respectiva probabilidad, que es de 0,3, más. Se demora 12 días en terminar el proyecto por su respectiva probabilidad, que sería igual de 0,3, más. Se demora 13 días en terminar el proyecto por la probabilidad que se demore 13 días, que es de 0,2, y más 14 días en terminar el proyecto que se demora, ¿cierto? Y la probabilidad es de 0,1. Entonces el valor esperado de X, ahí, haciendo juntos ahí, ¿sí? A mí me dio 11,9. Ahí comparemos resultados. Sí, a mí igual me dio 11,9. Ya, pero fíjese que estamos hablando de número de días, entonces esto lo vamos a aproximar a 12 días. Entonces, cuando siempre aproximemos, vamos a decir que el número esperado, la respuesta es el número esperado de días que se requieren para terminar el proyecto, ¿cierto? Es aproximadamente 12 días, ¿ya? ¿Ok? O el número de días aproximado
que se requieren para terminar el proyecto es de 12 días. ¿Ya? Uno va a tema de redacción, pero lo importante es que escribo aproximadamente, porque esto lo aproximé, ¿sí? No tiene sentido si estamos hablando de número de días aquí, decir que son 11,9 días. Una cosa es la matemática, ¿cierto? Que son los 11,9 días, y lo otro es cómo interpretamos esto, cómo le damos valor al numerito, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo le damos contexto a ese número? Que es importante. Bien. Ahí tenemos un promedio, ¿cierto? Ahí me avisa. Ya. Ya, profe. Ya, vale. Vamos acá ahora a A, B, C. Ya. Me dice que si la función de costo es de determine el número de días esperados para terminar el proyecto y obtenga la varianza. Hay una función de costo. Y una función lineal, porque bueno, en el estricto rigor, esa información me la estaban dando en el enunciado del problemita, ¿cierto? Sí. Acá. ¿Sí? Tengo unos costos fijos y unos costos variables. ¿Cierto? Bien, entonces tenemos la función de costitos. Entonces, me está pidiendo esta preguntita. Si la función de costo está dada por esta combinación lineal, determine el número de días esperado para terminar el proyecto. El número de días esperado para terminar el proyecto, pero aquí me está viendo en este histórico de acá sería el costo esperado. Este sería, aquí hay que cambiar esto porque me está pidiendo acá el costo esperado ya, ¿sí? Porque el número de esperado para tener el proyecto lo tenemos. Entonces aquí hay que poner, determine el costo esperado, ¿ya? ¿Sí? Perdón, hay una fe de ratas ahí. El costo esperado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la función de costo depende de X, que es el número de días, ¿cierto? ¿Sí? Es una función del número de días. Entonces, el costo esperado sería el valor esperado de esta C, que sería lo mismo el valor esperado, y esa C se define como 25.000
más 900x, ¿ya? Aquí vamos a utilizar la propiedad que me dice, es la propiedad que voy a poner aquí, para que ustedes la tengan en mente, que es la propiedad del valor esperado, es esta que está acá, ¿ya? Es una mezcla entre esta ¿sí? Donde X es una variable aleatoria, y la otra mezcla que es la que está aquí, ¿no? El valor esperado de una constante por una variable aleatoria, la constante sale fuera del valor esperado, ¿ya? Bien. Entonces, en este caso, voy a calcular el valor esperado de todo lo que está dentro de mi paréntesis, que voy a poner en rojitos. Entonces voy a aplicar el valor esperado de la suma de la resta en la suma de los valores esperados. Entonces voy a poner aquí 2.500, 25.000, perdón, más el valor esperado de 900x. ¿Ya? Ahí estoy aplicando esa propiedad. El valor esperado de una constante es la misma constante, ¿sí? El valor esperado de una constante es la misma constante. Y aquí tengo el valor esperado de una constante por una variable aleatoria. ¿Qué hago con la constante? En este caso mi constante vale 900. Saco esa constante y calculo el valor esperado de x. ¿Sí? Ese sería el valor esperado de c. Este sería el valor esperado del costo. El valor esperado del costo sería 25.000 más 900 por el valor esperado de x, pero nuestro valor esperado de x era de ¿cuánto era? De 11,9. Mantenemos la matemática. ¿Ya? 11,9. Y después sería el costo esperado. Entonces, vamos a caballero, sería 25.000 más 900 por 11,9. Me dio a mí 35.710. ¿Sí? 35.710. Y a mí igual, profe. Ya, súper. ¿Bien? Bien. Ahí está, ¿eh? Entonces ahí decimos que el costo esperado para terminar el proyecto, esperado de terminar el proyecto es de $35.710. ¿Ya? Ya bien, los dejamos hasta acá y consulta, si tenemos clase el viernes, no consulta, sino que es para que si tenemos clase el viernes online, este va a ser el mismo enlace, ¿ya? Para que nos ¿vale? ¿Sí? Esto se lo voy a, una vez se lo envío pásenme el nombre. Profe, pero viernes tenemos clase presencial. Ah, presencial, ya, entonces no va a ser el mismo, ya va a ser presencial, ya es que no. Profe, ¿va a enviar esto? Ah, ¿Va a enviar esto? sí, se lo envió al compañero y también la grabación, ¿ya? ¿Sí? Ya. ¿Vale? También por si acaso, bueno, como hoy día tenía pensado ver más materia, pero no se preocupen, nos vemos el viernes, que también le envíe la PPT para que, porque eso ya es lo de la variable aleatoria continua, ¿ya? Así que no hay problema con eso de que se va a ver la materia sí o sí, ¿vale? ¿Ya? Así que para que estén informados y no se urjan, porque hoy día iba pensaba ver varias de teoría continua, pero no se dio nomás. Todo bien, ¿ya? Entonces nos estamos viendo Ya, el profe, viernes en gracias. vivo y en directo. Cuídense, ¿ya?
Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. De nada. Nos Chau. vemos. Chao, profe. Nos vemos, chao.